Voy a empezar mi charla, que fue una experiencia muy bonita para mí sintetizar cosas de hace mucho tiempo, enmarcando desde dónde hablo, quién soy yo, porque eso define mucho desde qué mirada estoy viendo lo de las políticas públicas de los derechos de las mujeres y qué retos tenemos como feministas en Centroamérica. Bueno, agradezco profundamente al Departamento de Género de Flaxo por haberme invitado a esta conferencia que acepté desde mi corazón generoso, en compartir en pocos minutos algunas de las experiencias vitales de la construcción feminista centroamericana y particularmente la nicaragüense, sin pensar que tengo un cuerpo físico que ha bregado 58 años y que estaba cargado de trabajo y compromisos. A las 5 de la tarde les cuento que terminé de escribir. Mis disculpas de antemano por omisiones, por la profundidad de algunos aspectos, ya que en 40 o 50 minutos no podemos sintetizar la gran experiencia de la revolución feminista emprendida en nuestros países centroamericanos, el istmo puente entre el norte y Suramérica. Nací en Nicaragua, hija de un médico granadino y una maestra chontaleña, con mucha sensibilidad, lo cual me permitió tener contactos cotidianos para cultivar mi intelecto con personas comprometidas. La presión familiar me llevó a estudiar ingeniería industrial, estadística, computación, gerencia empresarial, etc. Mi formación viene de las ciencias exactas. Mis raíces cristianas, desde la teología de la liberación y la profunda desigualdad e injusticia que veía a mi alrededor, me llevaron a cuestionar desde pequeña todo aquello que atentara contra la dignidad de las personas, incluyendo la institucionalidad de la Iglesia Católica, la familia, el Estado. Me involucré en una historia cristiana revolucionaria, marxista, antiimperialista, sandinista, y me integré a la lucha contra la dictadura somocista y a la construcción de una Nicaragua revolucionaria. Posteriormente me realicé plenamente cuando asumí el feminismo como filosofía y práctica de vida, continuando con el compromiso revolucionario adquirido desde aristas más plenas, más allá de la lucha de clases y dictaduras militares, deconstruyendo mis propias opresiones, construyendo redes, movimientos, incidiendo en políticas, ejerciendo ciudadanía acompañada de otras que, como yo, asumimos esta larga revolución feminista por la igualdad. Me colmé cuando comencé a hacer sanación pránica, que para algunos es la ciencia de la espiritualidad o la espiritualidad científica, que no es lo mismo, pero es igual, como dice el poeta cantor cubano Silvio Rodríguez. Por último, no por ser lo menos importante, agradezco a María Teresa Blandón, Sofía Montenegro, Clara Morgialday, Norma Vázquez, Morena Herrera, Elvira Cuadra, Tita Escalante, Alda Facio, Ana Leticia Aguilar, Morena Herrera, Montserrat Zagot, Jenny Gómez, María Eugenia Lemos y otras feministas que han investigado sobre el movimiento de mujeres y feministas centroamericanas, porque esta es la base de mi ponencia. Mi exposición la dividí en 3 partes. El primero es cómo surgimos como feministas las centroamericanas. Considero que nuestro origen ha determinado los cauces, los ires y venires de nuestras luchas. En el segundo enumero los logros en temas de políticas públicas que fuimos alcanzando a nivel nacional y regional, y en el tercero planteo los retos de futuro que visualizo a nivel personal. Algunos fueron consensuados con algunas feministas con el que tuve el honor de hablar así muy cortito antes de venirme. Quiero comenzar reconociendo también a nuestras ancestras que hicieron las primeras propuestas feministas por los derechos a la educación, los derechos políticos, la educación sexual, etcétera, y que surgen de los países centroamericanos. Visitación Padilla en Honduras, que es una antiimperialista que en los años 30 luchó por los derechos políticos de las mujeres. Dolores Bedoya, María Josefa García Granados, la niña de Guatemala, la de la canción, que le escribió el poema Martí, escritora y poeta independentista, María Chinchilla, Mamá Maquín, Adelina Cal, mujer maya quechí, Prudencia Ayala, mujer de origen indígena salvadoreña que a finales de los 20 fundó y dirigió el periódico Redención Feminista, Pancha Carrasco en Costa Rica, que luchó contra los filibusteros y la invasión de William Walker, que fue presidente de nuestro país siendo gringo, nombrada con honores militares como general de división, y en el caso de mi país a Josefa Toledo de Aguirre, que fue la primera mujer que ocupó el cargo de directora de Interacción Pública en 1924, y que en el 38 planteaba, siendo precursora del movimiento feminista, una de las características del feminismo es considerar a la mujer
idónea para encontrar en sí misma su medio y su fin. Poder vivir con independencia del hombre, si así lo quiere, y ganarse la vida. Eso era en 1938. A partir de entonces, las mujeres centroamericanas nos hemos involucrado en sindicatos, cooperativas y otras organizaciones sociales, políticas, político-militares, en donde fueron imperceptibles en algunos casos y en otros casos se convirtieron en heroínas al haber derramado su sangre asesinadas por los regímenes militares en los diferentes países. El recorrido nos llevó a la activa, aunque a veces invisibilizada, participación de muchas en los movimientos revolucionarios y populares de los años 60 y 70. El movimiento feminista centroamericano, podemos afirmar, se ha destacado por su participación en la configuración de nuestras sociedades. Durante la década de los 80, que ya Carmen Diana estuvo acompañándonos un tiempo, la violencia y la guerra fueron una experiencia común para las mujeres que vivimos en la mayor parte de Centroamérica, de forma directa en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y de forma indirecta en Honduras por la base militar gringa en Palmerola. Los conflictos políticos y armados de la década causaron centenares de miles de muertos, 250.000 en Guatemala, 50.000 en mi país, 80.000 en El Salvador. Violencia sexual, impunidad, dolor y aislamiento, cambio de roles tradicionales en muchos combatientes que ocupamos jefaturas militares y de gobierno, y forzaron a muchos a dejar sus países de origen, en su calidad de refugiadas, exiliadas políticas, perseguidas, viviendo en campos de refugiados donde la movilidad era restringida, dejando huellas profundas en la psiquis de muchas de ellas. Nosotras, las feministas centroamericanas, surgimos de los grupos que combatieron política y militarmente a las dictaduras militares de la región y de otras organizaciones progresistas y de izquierda, en aquellos tiempos, que llevaron adelante importantes luchas contra la represión y contra las políticas económicas y de exclusión que creaban grandes desigualdades e injusticia. Nos caracterizamos por nuestra cercanía o pertenencia al Frente Sandinista de Liberación Nacional, al FMLN, a la URNG de Guatemala, al Partido Comunista, al Movimiento Revolucionario del Pueblo, al Partido Revolucionario de los Trabajadores de Centroamérica, al Partido Socialista en Costa Rica, el Movimiento Cinchonero en Honduras. Es decir, teníamos cercanía con la izquierda y con aquellos sectores que se enfrentaban a los poderes represivos del Estado. Las primeras agrupaciones feministas fuimos formadas por mujeres que militábamos en esas organizaciones y partidos y que habíamos abandonado alguna de nuestra militancia político-partidista. Por estas razones nos diferenciábamos por nuestra crítica frontal tanto al sistema de opresión de género como a las condiciones de opresión económica y política y a las interrelaciones entre el patriarcado y el carácter represivo del Estado. Surgió para nosotras en ese entonces, posterior a los acuerdos de paz, el tema de la decisión vital, la famosa decisión vital de las precursoras que manteníamos la doble militancia, tanto militares de movimientos populares y revolucionarios como de movimientos feministas, estructurando en nosotras identidades políticas ambivalentes. Era imposible conciliar ambas propuestas y entramos en un conflicto de lealtades, sucumbiendo en diversos momentos de la historia en profundas crisis individuales y colectivas. Nuestros izquierdosos, comandantes, guerrilleros, eran igual de patriarcales y machistas como los otros. Pero la lucha de clases la teníamos ahí, la lucha contra la dictadura la teníamos ahí, pero éramos feministas, nos lo soportábamos, pero vivíamos entre esa lealtad de decirles horrores o de salirnos del partido. Algunas lo logramos. Una de ellas, que todavía es actual, es ¿por quién votás? En un país con derechas y en un país con izquierdas que son más de derechas en términos de derechos de las mujeres. ¿Reconoces avances en gobiernos disque de izquierda con posiciones de derecha sobre los derechos de las mujeres? Estas identidades ambivalentes ya han sido superadas por muchas de nosotros, pero la decisión vital de la feminista persiste, aunque de manera distinta y velada. No se trata hoy del conflicto de lealtades entre el partido y el colectivo feminista, sino de una serie de prácticas, técnicas y métodos infiltrados en las mentes y los cuerpos de las feministas que cultivan cierto tipo de comportamiento y creencias, gustos, deseos y necesidades que nos lleva a construir y vivir el feminismo en forma contradictoria. En El Salvador, cuando subió el FMLN, hubo un pacto entre mujeres, las que se van a ir con el gobierno y las que nos vamos a quedar desde fuera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la lucha y las demandas hacia el gobierno estando feministas que estuvimos en la calle juntas al otro lado?
se pudo hacer ese pacto. En Nicaragua no lo pudimos hacer, porque no hay muchas feministas en el gobierno. Después de la firma de los acuerdos de paz, bueno, del FSLN, el 87 empezamos todos los acuerdos de paz con Esquipulas I, Esquipulas II, en Nicaragua en 1988, la pérdida de las elecciones del Frente Sandinista en el 90, la firma de los acuerdos de paz en el 92 en El Salvador y en Guatemala en el 96, la mayoría de los países de la región iniciaron un camino hacia el establecimiento de sistemas democráticos, digamos, salimos de los regímenes militares y salimos de una revolución con una guerra enorme en Nicaragua, muy imperfectos y entre comillas, en medio de políticas neoliberales, de privatización de los servicios públicos, de achicamiento del Estado y de pérdida de la obligación de los mismos en la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía. En medio de ese contexto centroamericano, que implicó también la llegada de muchos fondos internacionales, sobre todo de la cooperación europea, así como el impulso dado por la década de la mujer de Naciones Unidas. En medio de ese capitalismo neoliberal, patriarcal y su avalancha privatizadora, las feministas optamos por combinar la denuncia e incidencia del Estado, con la creación de servicios alternativos para amortiguar el impacto de las políticas restrictivas que volvían cada vez más precaria la vida de las mujeres. Incursionamos en salud reproductiva, en atención integral a la violencia contra las mujeres, definimos modelos de atención psicológica, jurídica, establecimos albergues, casas maternas, asistencia técnica productiva, servicios financieros, nos metimos a todo, era como una carrera. O sea, vivíamos en la revolución a 700, por lo menos las nicas, a 700 revoluciones por minuto. Las salvadoreñas metidas adentro en la guerra, en Chalate, enfrentadas al poder militar, las mujeres indígenas en Guatemala, violadas, las mayas violadas muchísimo más por el exterminio que se quería contra los pueblos mayas. Entonces, parecíamos locas, corriendo, como que se iba a acabar el mundo, porque ya no teníamos la guerra encima. Vía la acción, entonces, en medio de todo eso, aunque mucho se ha discutido en la región sobre las razones que nos llevaron a una parte del movimiento a reconocer al Estado neoliberal, vía las acciones de incidencia política, sabíamos que el Estado era un desastre, pero seguíamos incidiendo en políticas. En lugar de denunciar su ilegitimidad, el balance final parece indicar que las estrategias de resistencia y de incidencia han dado lugar a mayores niveles de conciencia y de capacidad de organización de las mujeres para la defensa de sus derechos. De igual manera, con nuestra recién estrenada autonomía en tiempos de una hegemonía del pensamiento neoliberal, de la que apenas escapaban algunas agencias del sistema de Naciones Unidas, que en aquel tiempo eran hermanas de nosotras, y después sus hermanos caínes del Banco Mundial, de la OMC, del Fondo Monetario Internacional, les hicieron olvidar, con perdón de la Loli Valladares, que tal vez es diferente, les hicieron olvidar cuáles eran sus causas originales. Entonces eran voces permeables a ciertas demandas feministas, y junto a otras feministas latinoamericanas, las centroamericanas participamos de forma beligerante y con esperanza en los procesos de preparación y desarrollo de las conferencias internacionales, que auspiciadas por Naciones Unidas colocaron los derechos de las mujeres en la agenda internacional de los gobiernos. De esta manera, como bloque centroamericano, nos integramos a todas las conferencias y éramos la más peleona, ¿verdad? Entonces éramos las que golpeábamos la mesa, las que organizamos en Beijing, dentro del lugar oficial de la conferencia, una marcha protestando. Entonces éramos pues las peleonas, veníamos de pelear una guerra, pues obvio, no nos habíamos sacado el fusil del pensamiento, ¿verdad? Más allá de las acusaciones de cooptación planteadas por algunas corrientes del feminismo en la región, las investigadoras de La Corriente, que fue un programa feminista, coinciden en que uno de los efectos más negativos del periodo de las conferencias mundiales fue, y lo digo textual, el predominio de un cierto pragmatismo político, que en algunos casos debilitó los esfuerzos de construcción de un pensamiento crítico que alentara las resistencias frente al patriarcado y al neoliberalismo. En directa relación con ello se fue perfilando un tipo de institucionalidad que cuando menos favorecía la división entre necesidades prácticas e intereses estratégicos, creando una suerte de especialización entre organizaciones feministas y organizaciones de mujeres.
Entonces se fue dando las organizaciones de mujeres que peleaban por los intereses en la necesidad práctica, y nosotros las feministas que nos creíamos la octava maravilla del mundo. Entonces fuimos haciendo esa especialización. La cooperación también contribuyó a la fragmentación del pensamiento y de la acción política feminista en la medida que ha presionado a las organizaciones y redes de mujeres para que sustituyan el accionar movimentista, no es lo mismo un movimiento social que una ONG, por la incidencia política como acción especializada de las ONGs, contribuyendo en no pocos casos a disuadir el abordaje de temas y problemas con alto contenido transgresor. Quienes nos daban plata para luchar, incluso ya en el 2006, cuando en mi país penalizaron el aborto terapéutico que estaba desde finales del siglo pasado, ¿qué pronunciamiento hubo de las pinches agencias del sistema de Naciones Unidas, con perdón de la Loli, que es la única que sé que trabaja ahí? Pues no hubo pronunciamiento, sabiendo que las muertes maternas iban a incrementar, pero como son de las pobres, pues no importaba. Encontramos nudos en términos de las organizaciones. Las que se definían como feministas percibían que un sector de mujeres de clase media, vinculadas con el crecimiento de la cooperación y con las instituciones públicas, y otras que participaban en movimientos populares y partidos de izquierda, se mostraban reacias a reconocerse como feministas, algunas de ellas, en parte por las acusaciones que presentaba al feminismo como una ideología exógena que desde su radicalidad confrontaba a las mujeres con los hombres y debilitaba las denominadas luchas generales. Asimismo, y tomando en cuenta la homofobia exacerbada que padecía el conjunto de la clase política, existía el temor que una explícita identificación como feministas las acarreara a ser tildadas como lesbianas. Entonces te decían, yo soy feminista pero no soy lesbiana, y decíamos nosotras, y entonces, hijitas, ya están discriminando. Entonces, ¿cómo puede ser? Porque el terror en una sociedad militarizada de la que salíamos, lesbofóbica, homofóbica, hasta el cachete, ¿verdad? Algunas investigaciones realizadas por organizaciones feministas de la región han analizado la evolución de las relaciones entre movimientos de mujeres y los movimientos feministas en Centroamérica, problematizando la existencia de ambos movimientos como entidades separadas, estableciendo diferencias o bien encontrando puntos coincidentes que les permiten converger en la acción política. Es así que la investigación realizada por La Corriente en el 97 afirma que tanto los movimientos de mujeres como las feministas se proponen cambios en las relaciones de género, cuestionando la subordinación de las mujeres y el predominio masculino. Sin embargo, asignan al movimiento feminista una mayor capacidad teórica y radicalidad para el reconocimiento de las causas de la subordinación y la construcción de propuestas más emancipatorias. Es posible que esta conceptualización, que reconoce al movimiento de mujeres como sujeto político, confiere a los grupos feministas el papel de conciencia crítica de las mujeres y la capacidad de radicalización y profundización de las luchas de estas. Que haya estado esto en la base de un enfoque político feminista que asignaba roles vanguardistas a la feminista y subestimaba las capacidades y potencialidades de las mujeres que no se definían como tales. Esto era un resabio también de nuestra práctica militante de la izquierda, donde considerábamos a los partidos como las vanguardias de las revoluciones. El Frente era la vanguardia de la revolución, el Frente Sandinista. Aunque tuvimos al inicio alianzas políticas con otros partidos, nosotras éramos la vanguardia de la revolución. Este enfoque vanguardista también de seguro obstaculizó los procesos desarrollados por mujeres de sectores populares, de los cuales el género se presentaba como una dimensión muy conflictiva, porque cuestionaba las relaciones cotidianas entre mujeres y hombres, que es lo que tenemos ahora que ver con las interseccionalidades. O sea, nosotras queremos desde nuestra postura colonialista decirles, ustedes hagan esto, cuando sus procesos son totalmente diferentes. Desafiaban el poder de estos en el espacio público, se consideraba algo urbano y lejano a ellas, que tenían otras necesidades y demandas. Para las feministas urbanas, mestizas, clase media, eso fuimos las primeras feministas, clase media, heterosexuales, algunas lesbianas enclosetadas, de la década de los 90, el género se convirtió en la categoría central que explicaba la situación de las mujeres
y la posibilidad de construir plataformas reivindicativas en las que las mujeres se mostraban como víctimas del patriarcado y a la vez interpelábamos al Estado como principal garante de los derechos de las mujeres. En un contexto neoliberal de debilitamiento del rol del Estado, resultaba paradójico, incomprensible, incongruente que le reclamáramos al Estado un verdadero protagonismo. Sí, ya habían empezado todos los programas de ajuste estructural, las privatizaciones, la reducción del Estado, etc. Pese a todas estas contradicciones, decisiones vitales, reflexiones y demás, definimos y defendimos los derechos humanos de las mujeres con corazón, con humor, con pasión, con coraje, con valentía, con lágrimas y frustraciones en los reveses, con risas y fiestas en los triunfos. Éramos las que más bailábamos cuando estábamos todas juntas, bailábamos hasta el cansancio, porque eso hacíamos también en la revolución. Pusimos sabiduría y energía, tuvimos contradicciones y conflictos internos, pleitos, hicimos y desbaratamos alianzas, cambiamos de nombre de acuerdo al contexto externo y a los temas. Fuimos Comité Beijing, Comité Cairo Centroamericano, Tercera Columna, La Corriente, Red de Mujeres Rurales, entre otras. Organizamos el primer encuentro feminista centroamericano, los encuentros feministas en cada país, el sexto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en El Salvador en 93, los encuentros lésbicos feministas en cada país y uno centroamericano. Fuimos como bloque a todas las conferencias y a sus correlatos centroamericanos y al regional de la CEPAL, especialmente la Conferencia Mundial de la Mujer. No salíamos de las reuniones porque pensábamos que si no estábamos ahí se iba a caer la conferencia. Entonces salíamos a las 4 o 5 de la mañana las centroamericanas con unas ojeras hasta aquí, porque si no estábamos allí, la conferencia no iba a quedar y la frasecita no iba a quedar, cuando sabemos que no sirve para nada. O sea, es como referente, porque no es vinculante más que la CEDAW. Era una locura, ¿verdad? Negociamos como bloque después del huracán Mitch, que devastó poblados y cobró miles de víctimas en 4 países de la región. Estuvimos peleando en la Cumbre de Desarrollo Social y a la vez dábamos la lucha en nuestros países. En medio de toda esa locura, estas reflexiones que hacemos son de ahora, ¿verdad? No es que si yo no tuviera tiempo de reflexionar tanto, si parecíamos así, en una carreta, en un Pershing vivíamos. Estas reflexiones son del presente, pero realmente iniciamos una carrera maratónica para incidir en reformas jurídicas, creación de nuevas legislaciones, formulación de políticas e institucionalidad pública de los derechos de las mujeres y de género. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, iniciamos como feministas. Utilizamos la categoría de género como elemento clave para describir la condición y posición de las mujeres y entramos al enfoque de derechos posteriormente. Entonces entramos como pudimos, ¿verdad? Como pudimos. En medio de las miles de contradicciones, de la falta de enfoque, produjimos y editamos una gran diversidad de publicaciones, el desarrollo de investigaciones de diferentes espacios, la academia, las organizaciones de mujeres y la instancia gubernamental. Nos metimos a la academia, en cada universidad hay centros de investigación o departamentos, programas de género. Negociábamos nosotras con la universidad, llegábamos a la universidad y le decíamos, mire, tenemos este programa. Los cheles, los rubios, pues la cooperación nos va a financiar. Entonces, ustedes lo que nos van a poner es una profesora para que aprenda, o 2, y la gente va a pagar un poquito, pues, por que les den el título de la universidad, pero ya tenemos este programa. Eso hicimos. Entonces nos metimos de esa manera a la brava, nos metimos a la academia. Entonces en cada universidad hay centros de investigación o departamentos, programas de género. En la UCA, en Nicaragua, hay una política de género y hay cátedra de género en todas las carreras. Somos docentes y alumnas, entre otras cosas, pero nos concentramos bastante en las tareas de incidencia política. De esta forma, una gran parte del movimiento feminista colocó los asuntos relativos a la desigualdad y a los derechos de las mujeres en las agendas políticas de la región e impulsó la aprobación de nuevas leyes, el desarrollo de políticas públicas e incluso la transformación de la institucionalidad del Estado. Tenemos cientos leyes. Guatemala es un ejemplo, el ejemplo más patético. Patético. Guatemala tiene 20 leyes que consignan los derechos de las mujeres, 30 y pico políticas, unas de género, otras con perspectiva de género, 333 oficinas municipales de la mujer, 15 instituciones dedicadas a los derechos de las mujeres. Y la impunidad que hay con el femicidio es del 95% de los casos salen libres los tipos o ni siquiera los echan presos. El racismo, la exclusión de las mujeres indígenas es terrible, pero sin embargo estamos llenitas de papeles. Entonces,
¿de qué Estado estamos hablando? ¿Me entienden? O sea, incidimos y tenemos, pues por lo menos tenemos papeles, hemos avanzado. Yo digo, yo soy optimista por naturaleza y pues hay políticas de género desde la Corte Centroamericana de Justicia, que no sirve para nada porque no es vinculante tampoco, los parlamentos centroamericanos, nuestro sistema de integración regional no es vinculante, pero tenemos parlamentos que tienen comisión de igualdad de género, hasta la mujer, niñez, juventud, familia y etcétera, como digo yo, que es la de mi país. Todos los gobiernos cuentan con mecanismos gubernamentales, los institutos, ministerios de la mujer son ministras, con unos presupuestos, un poco más, la cenicienta del barrio se quedó chiquita, ¿verdad? O sea, pírricos entre el 0.1, el 1, 1.5%. En casi todos los ministerios y secretarías hay unidades de género. En las oficinas municipales de la mujer son las parientes de los alcaldes para que no les moleste mucho, no les pagan. Entonces, a nivel regional tenemos la Comisión de las Ministras de la Mujer de Centroamérica, el CONCA, que está integrado al Sistema de Integración Centroamericano, la Comisión de Mujer del Parlacén, o sea, tenemos unidades de género en la Comisca, que es el Consejo de Ministras de Salud, en el Consejo Agropecuario Centroamericano, en el Consejo de Ambiente y Centroamericano de Ambiente y Desarrollo, en todos hay políticas de género, en todos, y tienen, pero ¿para qué sirven? ¿Entienden? Entonces eso de incidir en políticas, bueno, imagínense, estoy dando clases, qué horror. En esta dirección propiciamos cambio en todos los códigos del trabajo, de la familia, en el código electoral. Los gobiernos ratificaron la CEDAW, solo Nicaragua y Honduras no ha ratificado el protocolo facultativo, la Convención de Belén do Pará. Tratamos de un tema grandísimo que tuvimos, fue ampliar la ciudadanía de las mujeres por medio de su representación en espacios de toma de decisiones, así como el aumento de su participación en los destinos de sus sociedades. El movimiento ha reclamado más poder y mecanismos para asegurar el ejercicio de ese poder, y en cada país tenemos leyes de igualdad en cada uno, cuotas, leyes de cuotas, etc. Aquí yo hice una lista, pero era enorme, ¿verdad? Enorme. Las mujeres organizadas, y especialmente algunas organizaciones feministas, desempeñaron roles muy activos de incidencia para la aprobación de esta legislación, generando algunas veces fuertes tensiones al interior del movimiento. Muchas veces nos metíamos y éramos las vendidas, un poco más casi al imperialismo, ¿verdad? Pero ya no podían decir al imperialismo, pero éramos las vendidas al sistema. Pero ni modo, yo creo que sí sirvió, o sea, uno tiene que ser optimistas. A pesar de todas estas iniciativas, la igualdad real es todavía una tarea pendiente en todos los países. En la mayoría de los casos han contribuido a institucionalizar la perspectiva de género y la creación de organismos, pero ante el menor descuido es fácil que las leyes y las conquistas logradas a favor de la igualdad, a favor de los derechos de las mujeres, experimenten un retroceso o como mínimo una inmovilización, como ha pasado en mi país con el aborto terapéutico, con el tema de violencia, que ahora es mediado con una ley maravillosa que teníamos. Hay mediación y se han incrementado los femicidios acompañados de los suicidios de los agresores. Yo no les voy a leer todas las leyes porque eso sería locura, ¿verdad? Entonces, ¿qué retos tenemos de futuro en medio? Todo esto que les he contado es una mera realidad. Tenemos políticas, pero de todo, de lo que se les ocurra, y todas con género y etcétera. En nuestros países centroamericanos estamos llenas de papel mojado, como decimos nosotras en aquellas latitudes. Tenemos en ciertas leyes, políticas, programas con presupuestos lindísimos, pero en algunos casos hasta presupuestos etiquetados, que al final así les llaman, etiquetados, como aquí el factor K, que no lo cumplen tampoco, ¿verdad? Tenemos mecanismos, oficinas, etcétera, etcétera. Pero la vida de las mujeres continúa siendo dura, especialmente las de las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y las que viven en lo urbano marginal de las grandes ciudades. Todavía el acceso de millones de mujeres centroamericanas en situación de pobreza a lo básico, entre comillas, incluidas la salud, la educación, el acceso a agua potable de calidad, a una vivienda y trabajo digno,
son luchas que hay que continuar dando. Las feministas centroamericanas nos estamos enfrentando a una realidad bastante compleja. Si bien en toda Centroamérica han habido muchos avances en la institucionalidad, estos cambios se dan profundamente imbricados con el neoliberalismo, lo que ha implicado la construcción de un modelo de democracia que no se preocupa por el bien común, sino por facilitar espacio para las inversiones transnacionales y para el desarrollo del capitalismo global patriarcal. Un paso fundamental para concretar e incluso darle un marco de legalidad a este proceso, a este capitalismo global patriarcal, fue la firma del Tratado de Libre Comercio, el CAFTA con Estados Unidos, y el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que es peor que el de los gringos, que incluso obligó a los estados centroamericanos a modificar sus leyes internas, su definición territorial y hasta su capacidad regulatoria para el desempeño de las actividades económicas en su propio territorio, en nuestros propios territorios. Hay una apertura comercial desmesurada, vergonzosa y vergonzante, como el motor y dinamizador del desarrollo económico regional. Se están produciendo cambios en la estructura productiva y en la geografía económica. La prioridad es el comercio hacia terceros mercados, a través de la firma de TLCs como prioridad. Todo es competitividad, competitividad y competitividad. Se han aumentado los niveles de desigualdad social y la pobreza, un aumento de la violencia en todas sus manifestaciones, grandes y sonados casos de corrupción, así como el resurgimiento de los fundamentalismos y del neointegrismo católico, que es aquel que aboga por volver a la religión junto con el Estado. Nosotros somos, nuestro lema en Nicaragua es que somos cristianos, socialistas y solidarios. Y la compañera primera dama, que tiene un poder enorme, todos los días, 4 o 5 veces al día en la televisión y en la radio, dice: hoy es día de Santa Caralampia. Todas nosotros vamos a reunirnos bajo el manto de la Virgen de la Pelota y no sé qué, todos los días, el santoral, todos los días. O sea, el poder económico del Consejo Superior de la Empresa Privada, del CACIF en Honduras, del CACIF en Guatemala, del COEP en Honduras, son los que, esas estructuras económicas son las que definen las estructuras políticas basadas en esas prácticas mágicas de religiosidad en nuestros países. La región vive un proceso de fragmentación de la producción, una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, sobre todo femenina, y nuevas formas de imponer condiciones políticas por medio de modalidades renovadas de represión, con el caso del golpe de Estado en Honduras como ejemplo más claro de este último fenómeno. ¿Cómo llegamos a creer en la posibilidad de reclamar igualdad a un Estado patriarcal, capitalista, racista, homofóbico? Pues no lo vimos mucha, con sinceridad. No tuvimos tiempo, parecíamos locas. O sea, yo decía, le decía a la Virgo, cambiamos el fusil y la revolución y construir por la revolución feminista. O sea, salimos de una para entrar a otra. Y eso que en los últimos años de la revolución, feministas como la Carmendiana, como otras europeas, nos dieron otra visión de que nuestra revolución era patriarcal, que no era neutra en términos de género. Entonces encontramos otro asidero, encontramos otra forma de lucha. Y lo hicimos de una manera, como lo hicimos en la revolución, queriendo cambiar en 10 años o en 20 años las estructuras económicas, políticas, sociales, ideológicas de un país. ¿Acaso fue la hegemonía del pensamiento liberal en Occidente lo que llevó a algunas expresiones del feminismo, sobre todo nicaragüense, centroamericano, a creer que a través de ciertas reformas en los marcos jurídicos e institucionales, en la institucionalización de la perspectiva de género e interculturalidad, las mujeres más discriminadas podrían mejorar sus condiciones de vida y ampliar sus posibilidades de elección? 3 décadas de afanes feministas en el que tiene cabida la resistencia, los desasosiegos y desencuentros, podemos constatar que el Estado no solo está lejos de hacerse cargo de los reclamos de igualdad formal y sustantiva, sino que constituye uno de los principales obstáculos, algunas veces en nuestros países, para el logro de tal propósito. Estamos en la presencia de una crisis del capitalismo patriarcal que requiere para su sobrevivencia la ruptura del tejido social. Por eso nos ONGizamos tanto. Por eso ahora no hay plata para las ONGs.
porque hay que romper ese tejido, de la agudización y control de la violencia, de la profundización de la explotación del cuerpo y del trabajo de las mujeres en las maquilas, la trata de personas, el crimen organizado, el narcotráfico que las utiliza de muleras, de la sobreexplotación indiscriminada de los recursos naturales, el extractivismo, el canal que pretenden hacer en mi país, que yo me siento como pollito que me pongo y me están haciendo un tajo donde van a volarse la biodiversidad de un lago maravilloso y la biodiversidad de todo lo que está alrededor, que esperemos que no, que caigan primero, ¿verdad? Es decir, el aumento de la violencia, el aumento de la pobreza, el aumento de la militarización no son elementos aislados, todos y cada uno responden a una misma lógica. No es de sorprender la correspondencia entre el aumento acelerado de la violencia en la región, en una de las zonas de mayor desigualdad del continente y del planeta. O sea, si América Latina es el continente más desigual, Centroamérica, y especialmente Guatemala, es el más desigual. Los estados en su mayoría han renunciado a su obligación de ser garantes de los derechos humanos de las mujeres. No se garantizan los derechos sociales universales. Las políticas sociales de educación, salud. ¿Qué pensar nosotros en seguridad social, muchachos, si tenemos 16, 17, 23%? Las políticas de protección social asistencialista con $20, $30 de transferencias condicionadas. Las tendencias privatizadoras de los servicios públicos y de suplir al Estado con la llamada ahora responsabilidad social empresarial. No sé si la tienen ustedes acá, que es asistencialista, pero esos mismos asistencialistas no cumplen los códigos laborales, especialmente para las mujeres. El patriarcado capitalista y sus formas fundamentalistas en todas las áreas, en lo económico, cultural, siempre nos dan una visión única de todo. El único modelo que existe es este modelo neoliberal. La única manera de salir es a través de las maquilas que nos dan trabajo. Y ahora estamos con las cadenas de valor para que los más chiquitos le vendan a los más grandes, todo eso, ¿verdad? La economía de la cultura, de las relaciones. El feminismo como cultura emancipadora reconoce la diversidad. ¿Cómo encajamos y cómo nos vamos a plantar ante la globalización? Eso todavía no lo tenemos resuelto. Eso es uno de los primeros retos en los que nos debemos profundizar y que ya empezaron a hacerlo las compañeras de las petateras. No podemos hablar de feminismo con estructuras económicas que lo que hacen es desbaratar la vida de las mujeres y los cuerpos de las mujeres. El aumento de la militarización como respuesta a la seguridad ciudadana, a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es otro de los grandes problemas que se presentan, voy a terminar, en la región. De acuerdo al informe anual del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos sobre el balance militar de diferentes países, áreas alrededor del mundo, América Central y México presentaron en 2013 los mayores incrementos en el gasto militar de toda América Latina, que en su conjunto alcanzó el 7% en América Latina. Durante 2013, y con respecto al año anterior, Nicaragua fue el país centroamericano que más incrementó su gasto militar, con un 27%. Tenemos 3% de gasto en educación del PIB, pero se incrementó el presupuesto militar. En Guatemala y Honduras 18, Panamá mostró 15, Belice 13 y Costa Rica presentó el menor gasto militar con un incremento del 9.6%. ¿Qué vamos a hacer frente a esta militarización de nuestras sociedades? El aumento de la criminalidad y de la violencia contra las mujeres lo pretende resolver con más comisarías, más armas y más policías. Y en Guatemala fue con mano dura, y mano dura no dio la respuesta a la violencia y a la criminalidad de Guatemala. ¿Qué presupuesto se destina para la prevención, para la detección, para la recuperación emocional de las víctimas de violencia, de las víctimas de abuso sexual? Nada. O sea, no hay presupuesto para prevención ni detección. Todo es más armas, más militares. Y nosotros, que acabamos de pasar unos temblores, terremotos, estábamos en alerta roja máxima, militarizado el país. El tema del derecho al aborto en países donde es penalizado el aborto terapéutico, como en Nicaragua, Honduras y El Salvador, es un tema pendiente que tenemos que trabajar de futuro con estrategias más contundentes. En Nicaragua tenemos la doble moral que el aborto terapéutico está penalizado, pero es permitido, entre comillas, cuando llega la mujer a un hospital.
En El Salvador, chavalas jóvenes de 16 y 17 años están privadas de libertad por 15 años. Y muchos de los abortos no son abortos libres de su decisión, son abortos por problemas terapéuticos. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Ese es un tema que tenemos pendiente. Los derechos de las mujeres rurales e indígenas, que se han visto más socavados por la geofasia de los grandes capitales centroamericanos, en donde la geografía económica se ha desdibujado a su favor. O sea, no es que se coman la tierra, pero la compran. Entonces, ya las empresas transnacionales ya no son solo de las grandes transnas como Unilever, como la otra que conocemos, sino de los capitales centroamericanos, del capital guatemalteco que llega a Nicaragua a sembrar palma para el aceite y exportarlo. Entonces la geografía económica del país va cambiando. ¿Qué vamos a hacer con las mujeres rurales indígenas? Con todas las hidroeléctricas, donde van a ampliar con el pinche canal. O sea, ¿qué van a hacer las mujeres rurales e indígenas? Que además la metemos en el mismo paquete sabiendo que tienen opresiones diferentes. Otro reto que tenemos es pasar de pensar y tener a la categoría de género como enfoque central de nuestros análisis al enfoque de derechos de las mujeres. Con ello hemos perdido el sujeto de derechos, le hemos dado un símbolo mayor a una categoría de análisis relacional. Hace un tiempo ya que muchas de nosotras hemos planteado que no deberían formularse políticas de género, sino políticas de derechos de las mujeres. La categoría invisibiliza al sujeto, de las mujeres lesbianas, de las mujeres indígenas, etc. Tenemos que pensar y repensar la cuestión de la clase, el género, la raza y la orientación sexual y encontrar respuestas o al menos pistas. El feminismo nicaragüense y el centroamericano requieren de un análisis interseccional que permita comprender las múltiples experiencias de opresión, de resistencia y transgresión de las mujeres. Las elaboraciones teóricas de los feminismos afro, indígenas, lésbico, jóvenes, han comenzado a iluminar los nuevos caminos que todas las feministas hemos de recorrer si queremos construir un feminismo solidario que luche contra todos los sistemas de dominación y opresión que oprimen la vida de las mujeres con respeto a sus propios procesos. Y aquí recordé las palabras de la Julia, bueno, un apellido rarísimo, Boutelja, que es miembro del Partido de los Indígenas de la República de Francia, donde ella hablaba de que para las mujeres indígenas en Francia no es necesario actuar en tanto feministas declaradas o en tanto anticapitalistas declaradas. Actúan movidas por su interés inmediato, que siempre es una imbricación indirecta de su interés en tanto proletarias, en tanto mujeres y en tanto indígenas. No se les puede reprochar el descuidar una lucha estrictamente feminista, que sería una lucha contra el sexismo, por la igualdad, a favor del aborto, contra la violencia en la pareja, cuando las urgencias sociales, la precariedad, el desempleo, las violencias policiales, la educación de sus hijos, las tienen contra la pared o confrontadas a las discriminaciones que padecen sus hijos en el racismo cotidiano. Entonces tenemos que ir piano a piano. Una de las rupturas que hubo en Guatemala con las mujeres mayas y las feministas fue precisamente el que las mujeres y chiles, que fueron las únicas que se atrevieron a denunciar la violencia sexual y los abusos sexuales el año pasado en el juicio a Ríos Montt, a Ríos Montt, es que le vi la cara y me fui para atrás, ¿verdad? Sí, en el juicio a Ríos Montt fue precisamente eso, de que no se respetaron los propios procesos, porque les costó años. O sea, las violencias sexuales en las guerras son terribles, porque son pelotones completos que pasan encima tuyo y de tu hija y que mueren en eso. Entonces, esas denuncias que todavía no se dan de parte de las mujeres mayas, hay que respetarlas porque llegará el momento. Ya hay un grupo de mujeres mayas que en spots salen diciendo: nuestros indígenas también son machistas, los de izquierda también son machistas, los de izquierda también son violentos, nuestros indígenas también, pero son procesos que hay que respetar. Ok, no vamos a ir con nuestro... Oiga, ya voy a terminar. Ok, hoy en día las mujeres continuamos manifestando nuestra esclavitud hacia los varones y su sistema
al reproducir relaciones misóginas entre nosotras. Entonces somos las feministas maravillosas que el patriarcado está feliz porque ya se pelearon las unas con las otras. Entonces nos volvemos terriblemente aliadas con el patriarcado. Trampas de la masculinidad que desfiguran a los verdaderos responsables, esto lo dice la Margarita Pisano, y nos transforman en sus cómplices, sino en culpables. Este es otro tema que debemos reflexionar, porque nos clasificamos entre nosotras. Entonces yo soy la profesional, yo soy la feminista, yo soy la movimiento de mujeres, yo soy la rural, yo soy la indígena, yo ya caminé un poquito más, un pedacito más, ya soy más liberada que vos, y desde allí la paseamos. Porque todas, no importa ni qué religión, decía hoy una de las alumnas, pero es de izquierda, ¿y qué importa? O sea, no importa de qué, sí, o sea, no importa si sos de izquierda, si sos de derecha, si sos católico, si sos budista, si sos conservador, si sos liberal. O sea, el patriarcado nos ha comido a todos en nuestras actitudes. Entonces, si nos juntamos y reconocemos las potencialidades de las otras, y reconocemos los avances de las otras, y no nos vemos como que somos las superiores porque estamos haciendo lo mismo que hizo el patriarcado. El hombre se creía superior que nosotras y nosotras nos creemos superior que la otra porque yo soy doctora y vos apenas estás en la maestría empezando, ¿verdad? Desde allí ya estamos clasificando a las mujeres. El tema de los feminismos, bueno, hay una frase bonita que dice, los procesos emancipatorios requieren de imaginar, y en eso la feminista hemos andado mucho, imaginar mundos para nosotras, mundos para el mundo, y eso ya es una gran propuesta epistémica. Imaginar es una grandiosa epistemología, significa pensarnos y repensar y resentir, y reelaborar con muchas contradicciones un ejercicio. Cómo dibujar los sueños es casi imposible en una tradición académica, pero sí lo es en la poética de las luchas concretas de las mujeres. El tema de los feminismos jóvenes o de las feministas jóvenes. Nosotras, las que ya tenemos un poquito de canas escondidas por los químicos o sacadas por los no químicos, es algo que debemos retomar con alegría, con gozo y esperanza. Cuando las jóvenes se acercan al feminismo, lo primero que descubren es que son mujeres con un montón de derechos negados. Entonces tenemos que, pues no sé cómo decirles, bailar con ellas, ¿eh? El punto de conexión que se va construyendo entre ellas está sostenido por los análisis feministas de sus experiencias como mujeres discriminadas. Tienen otra mirada a la lucha, tienen otra mirada al placer, tienen otra mirada a los cuerpos. Yo no consigo una feminista, decía una feminista nica, chavala, ¿verdad? Yo no consigo una feminista que esté enojada con el mundo. El feminismo, además de darme autonomía, también me tiene que hacer feliz. Yo me quiero reír en el feminismo. Nosotras lo agarramos como tarea militante. ¿Me entienden? Sí, o sea, como bulldozers. Ahí vamos caminando para allá, ahora la otra. No, ya no, pues ya tampoco tenemos edad para bulldozear, ¿verdad? Con el mundo, el feminismo también me tiene que hacer feliz. Yo me quiero reír en el feminismo. Por eso creo que ha sido fundamental haberme encontrado con mujeres que están bien, que tienen historias dolorosas pero se ríen, que inventan cosas para hablar del feminismo de una manera que sea agradable para otras mujeres. Y lo pudimos hacer porque nos fuimos limpiando de los dolores de la guerra. Pues si no, yo lloraría aquí. O sea, hoy le decía a la Susana, o sea, revolver esto, hacer la rebobinada. ¿Cuántos muertos vi de nuevo? ¿Cuánto dolor? Entonces empecé con las consignas. De pie, ¿qué querés? ¿Estar de pie o estar sentada para hablar? De pie o muertos, pero nunca de rodillas. Y de rodillas para afinar la puntería. Eso decíamos, ¿me entienden? ¿Me entienden? Sí, eso decíamos. Entonces fue como una película de las primeras luchas, cuando nos dimos cuenta que no usaban o sea, de todo aquello que en medio que lo hiciste desde una posición cristiana, marxista, imagínate qué locura, ¿verdad? Y que amabas a los pobres y la opción por los pobres, etc. Y después empezás a ver todo aquel macherío y aquellos abusos, y se te va cayendo la vida, ¿verdad? Entonces después la reconstruirás a pedacitos, pero esos dolores quedan.
Entonces lo pudimos hacer porque también nos metimos como feministas en la región a hacer, ¿qué no hicimos mucha? O sea, lectura de cuerpos, el Lowen que dice que el dolor del no sé qué quedó aquí, que la rabia quedó al otro lado. Entonces hacíamos bioenergética. ¿Qué no hicimos para sacarnos del alma y del cuerpo las barbaries que vivimos en la guerra? Si la muerte para nosotros era nuestra prima hermana cercana. Era de verdad. Entonces nos alegrábamos porque hoy había 20 muertos de nosotros y 40 de ellos. ¡Qué alegre! Ganamos. O sea, la guerra es salvaje, salvaje. Y nos fuimos limpiando, pues. Entonces ahora podemos contarlo de esta manera. Sí, sí, al principio se me quebraba un poquito la voz, pero ya veo que he superado bastante. Ok. La utilización de las TIC, las tecnologías de información y comunicación, el ciberfeminismo. Los chavalos, las jóvenes nos han enseñado el 132 en México, el de Bozaguas en Nicaragua, el Ocupaíns en Nicaragua, donde los opapiaron al revés al derecho, fue pura cibernética. Yo, ¿verdad? Voy a meterme del 22 y 23 de mayo, ahorita que llegue a Nicaragua, a ese pinche ciberfeminismo que las redes sociales hay que utilizarlas, ¿ok? Eso es otra cosa que tenemos que aprender un poco más. Para lograr los embates de la globalización de la cultura capitalista en esta fase neoliberal y ante los avances del fundamentalismo y el neointegrismo católico, considero a nivel personal que debemos estudiar más las propuestas feministas de la espiritualidad. No tenemos respuestas ante los embates de la Virgen de la Pelota, muchachos, en Nicaragua. O sea, los tres poderes están juntos, el capital, el poder político, el poder económico, el poder político y el poder religioso, en una sola. Entonces, ¿qué sabemos nosotros del catolicismo? Pues yo nada. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué propuesta espiritual tenemos si eso fue una estrategia en Guatemala de los militares con los evangélicos y de los progresistas con los católicos jesuitas, los curas, que mataron? Entonces, ¿qué propuesta tenemos liberadora desde una espiritualidad más liberadora? Tenemos teóloga feminista, Livón Guevara, ecofeminista de Brasil, que es una maravilla, pero no, entonces estamos en la protesta, pero ¿qué propuesta tenemos? Porque las mujeres se han refugiado, las mujeres pobres en las comunidades rurales, su única diversión es ir a cantar en los templos evangélicos. ¿Y qué les vamos? Lo quitamos. Mejor vemos cómo le entramos a una propuesta más liberadora desde la espiritualidad. Eso es ya que pasé, terminé. ¿Ok? Debemos estudiar más los mitos y creencias religiosas para ayudar en su deconstrucción desde un análisis feminista espiritual. Tenemos a grandes exponentes. Y yo creo que eso es todo. Bueno, lo de la autonomía, ¿verdad? La autonomía económica. Que para hacer movimiento tendríamos que pensar en otras formas de lucha ya y de una relación diferente con la cooperación, ya no del sistema de Naciones Unidas o de las cooperaciones multilaterales, sino de otras cooperaciones que son más solidarias entre nosotras, que nos ven de sur-sur o de pares-pares. Y por último, quiero decir unas palabras de la Marcela Lagarde, que llegó a Nicaragua montones de veces y que nos entrenó muchísimo. Una feminista mexicana que dijo: juntas vamos construyendo un modelo, porque de la experiencia de una mujer nos beneficiamos todas. Aunque ni lo sepamos, cambios que hacemos en nuestra vida lo hemos tomado de otras. Después llegará alguien que a todo esto le ponga indicadores, el nombre de política, de plan, de programa, y estas experiencias tendrán la sistematización que requieren. Muchas gracias.